Bueno, pues qué bendición, hermanos. Si se portan bien, salimos pronto. ¿Y qué quiere decir eso de que se porten bien? Que estén atentos, que escuchen la palabra de Dios. ¿Ese niño tiene más de 8 años? ¿Cuántos años tienes? 6. Pues deben de ir a su clase. Hermanos Sugieres, ayúdenos ahí a llevarlos a su clase. Gracias a Dios. ¿Y esos niños que están ahí al lado, cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Aquí estamos descubriendo a todos los colados, todos los piratones que hay, que nos enseñen su acta de nacimiento. Si dicen que tienen 9 años, queremos ver su acta de nacimiento. Porque qué bendición los hermanos que están ayudando allí en el salón con los niños y que usted lo tenga ahí. ¿Qué hubiera yo dado porque allí en mi iglesia donde yo crecí estuviera Marco Turriza? Y yo creo que sí, más o menos el hermano pudiera haber estado allí. Qué bendición, cuando yo era niño. Imagínese, qué bendición. No hubiera tenido que aguantar ese tormento chino que era para mí, estar allí en las predicaciones. Nos predicaba un viejito, el hermano Samuel Castro. No me estoy burlando de él, ni mucho menos. Yo tengo mucho respeto por el hermano. Él hacía lo que podía, pero yo estaba tan viejito que ni le escuchábamos. A pesar de que ahí nos sentaba mi papá, no le oíamos. Y la distancia entre el púlpito y donde nosotros estábamos sentados era más cercana que esta. No le escuchábamos, no le entendíamos. Ahí estábamos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Qué desesperante es estar en un lugar donde no escuchamos lo que se está diciendo, ¿verdad? Por eso a mí me gusta que le suban todo el volumen. No importa que se le rompan los tímpanos. Prefiero que salgan diciendo, entendí muy bien lo que dijo, a que salgan diciendo, ¿qué dijo? Bueno, gracias hermanos papás. Yo sé que para algunos deshacerse de sus niños es como quitarles la vida. Déjelos descansar a los niños un ratito. Yo sé que usted no los quiere soltar por nada en el mundo, pero les hace bien a ellos y bien a usted también. Entonces, gracias. Es lo que estaba hablando hace un momentito ahí con el evangelista Marco Turriza. En cuántas iglesias Dios me ha dado el privilegio de predicar, cientos de iglesias, y nadie se encarga de los niños. Nadie. Y por supuesto, esto es responsabilidad del pastor. Si el pastor no se preocupa de que haya alguien preparado, un lugar para los niños, pues ¿quién lo va a hacer? Así es que, hermano pastor, preocúpese, invite al hermano Marco Turriza, no tiene nada que hacer, nada más está ahí en su casa, sentado, es evangelista. Los pastores sí tenemos que chambear, ¿verdad, hermano Nick? Pero los evangelistas, ¿qué hacen? Lo único que llegan es a crear problemas en la iglesia y después se van. Entonces, no es cierto, es una bendición el hermano Marco, pero sí necesitamos tener a alguien preparado ahí para enseñar a los alumnos, a los niños, y que cuando crezcan, bueno, ya conozcan de la palabra de Dios. Así es que si usted es pastor, hable con el hermano Marco y dígale, hermano, quiero que venga a mi iglesia y que nos ayude ahí a preparar maestros, a tener clases, a dividir en las diferentes edades, ¿verdad? Denos ideas de cómo hacerlo. En fin, el hermano ya tiene mucha experiencia. ¿Cuántos años tienes, hermano, trabajando? 29 años. Mire. Entonces ya tiene sus kilómetros recorridos, el hermano, hasta millas, ¿verdad? Recorridas. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Crónicas, capítulo 18. 2 de Crónicas, capítulo 18.
Vamos a ponernos de pie para leer los primeros 3 versículos de este capítulo. Segundo de Crónicas, capítulo número 18. Póngale una marca ahí en su Biblia, porque ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta tarde. Segundo de Crónicas, capítulo 18. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Yo leo el 1, usted lee el 2 y todos leemos el 3. ¿De acuerdo? Aunque no esté de acuerdo, así lo vamos a hacer. Digo, porque nada más 2 dijeron amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Unidos, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Vamos a orar, todos cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde más bien, por la bendición que tenemos de contar con tu palabra. Te pido, Señor, que podamos extraer aquí algunas lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Úsame a mí para comunicar correctamente tu palabra. Ayúdame a hacer una bendición a mis hermanos. Bendícenos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. El título del mensaje de esta tarde es La inconsistencia de Josafat. La inconsistencia de Josafat. Vamos a estudiar rápidamente la vida de este hombre, Josafat. La Biblia nos dice que Josafat fue un tremendo rey en Judá. Si leemos, mire ahí en el capítulo número 17, estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat. Mire lo que dice la Biblia: porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Qué tremendo lo que la Biblia nos dice del rey Josafat, ¿verdad? Él dejó a un lado todo lo que sus antecesores habían hecho y habían hecho mal, y él buscó al Señor. Él conoció la palabra de Dios, y dice la Biblia que en los días del rey Josafat vino un gran avivamiento a el pueblo de Judá. Recuerden, para los días de Josafat se había dividido el pueblo de Israel en 2 países. El país del norte se llamaba Israel, el país del sur se llamaba Judá. Y dice la Biblia que Josafat reinó en Judá. Y Dios le bendijo. No había cosa que hiciera Josafat que Dios no prosperara, que Dios no bendijera. Él derrotó a sus enemigos, él prosperó económicamente. El ejército de Josafat creció maravillosamente. ¡Qué bendición! No hay duda de que Dios estaba prosperando lo que hacía Josafat. Esa es la razón de por qué resulta tan difícil de entender lo que hizo Josafat.
Dice la Biblia que buscó a Dios así como David. Él anduvo en los caminos de David. Él vivió una vida recta delante de Dios. Por eso es que Dios prosperó todo lo que hizo Josafat. Mire lo que sigue diciendo el versículo número 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Tremenda bendición, gran avivamiento viene sobre Judá. Capítulo 18, ahí donde leíamos hace un momentito, versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Qué le hacía falta a Josafat? Josafat era mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado las bendiciones que experimentó Josafat. Mucho mejor. Y repito, hermanos, esa es la razón de por qué resulta tan difícil de creer, de entender lo que Josafat hizo. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Bueno, sigamos leyendo ahí en el capítulo 18 y vamos a entenderlo. Dice el versículo 1, capítulo 18, versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Quién era Acab? No tenemos tiempo para estudiarlo en la Biblia, pero lea la Biblia en su casa. Por eso insisto que lea la palabra de Dios en su casa para que aprenda. La Biblia nos dice que Acab era el rey del país del norte, del territorio de Israel. Él era el rey del país llamado Israel. ¿Y quién era este Acab? Un rey perverso, malvado. Dice la Biblia que se casó con esa mujer llamada Jezabel. Y Jezabel en la Biblia, esta mujer Jezabel era una mujer perversa, malvada, diabólica, una mujer idólatra, una mujer pagana, una mujer que no tenía en lo más mínimo temor a Dios. No al Dios de Israel, no al Dios de la Biblia. A ella no le importaba, a ella no creía. Ella manejaba a su marido como un títere. Acab en realidad era un mandilón. ¿Sí se entiende la palabra mandilón aquí? ¿Sí? ¿A poco también hay mandilones aquí en Colombia? Que sí hay. Que sí hay. Luego se ven. ¿Cómo le llaman aquí a los mandilones? Mandilones. Bueno, no hay otra palabra. Sí saben que es un mandilón, ¿verdad? Un títere en las manos de su esposa. Hermana, a usted no le conviene tener un mandilón. Yo sé que hay mujeres que piensan, no, a mí mi marido me tiene que obedecer. No, usted necesita un hombre en todo el sentido de la palabra. Un hombre, no un macho, un hombre. Usted necesita un hombre, ¿sí? Porque cuando vienen problemas en su matrimonio, cuando vienen problemas en su vida matrimonial con sus hijos, usted necesita que ese hombre salga adelante. Si usted lo hace un mandilón, al ratito ese mandilón va a criar hijos afeminados. Yo prediqué hace muchos años en mi iglesia el peligro de una madre dominante y un padre mandilón. ¿Y sabe cuál es el peligro? Exactamente ese: crear hijos homosexuales e hijas lesbianas. Los niños en la casa necesitan ver a un hombre, cómo se comporta un hombre, un varón que teme a Dios. Yo entendí desde niño que la iglesia no era para las mujeres, la iglesia era para los hombres. Porque yo vi a mi papá siempre llegando ahí a la iglesia, sentándose juntamente con nosotros, diciendo: vamos a la iglesia.
En cuántas iglesias, desgraciadamente, la mayoría de la gente que asiste son mujeres. No estoy menospreciando a las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres que aman al Señor, que sirven a Dios, pero necesitan ver a un hombre, Por eso yo no creo que una mujer califica bíblicamente para ser pastora. Eso no está en la Biblia. Tiene que ser un hombre. Así dice la Biblia. Jezabel era la promotora, la iniciadora de ese movimiento feminista. Quieren ser tratadas como mujeres, pero se comportan como terroristas, ¿verdad? Se visten como terroristas, hablan como terroristas y quieren ser tratadas como mujeres, como damas, como femeninas que son. Si usted quiere ser tratada como dama, compórtese como dama, actúe como dama, sea femenina. Enséñale a sus hijas cómo es una dama, una mujer cristiana. Esa Jezabel era una mujer diabólica, perversa. Estudie la Biblia, hermana, y se va a dar cuenta. Dele gracias a Dios de que Dios le hizo mujer. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Esas mujeres que están protestando ahí en las calles, no le dan gracias a Dios por ser mujeres, quieren ser hombres. Quieren ser machos, quieren ser tratadas de esa manera. Esas mujeres están locas, igual que esta Jezabel. Esa mujer Jezabel está ardiendo en el infierno, no porque no tuvo oportunidad de arrepentirse, simple y sencillamente porque no quiso. Ella quería hacer su voluntad. Esa es la razón, hermanos, de por qué a mí me resulta tan contradictorio entender por qué Josafat se casó con una hija de Acab y de Jezabel, de ese matrimonio. Porque dice aquí la Biblia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Cómo contrajo parentesco con Acab? ¿Cómo? Eso es incongruente. Hermano, la Biblia todavía sigue diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te cases, joven señorita, con un inconverso. Papá, mamá, no permita que sus hijos entren en ningún tipo de relación con una persona inconversa. Usted opóngase, usted dígale: no, mi hijo, no, mi hija, no puedes hacer eso, Dios lo prohíbe. No quiero que tú pienses en que vas a casarte con un inconverso. No, no. Y esa es una de las razones de por qué debe de llevar a sus hijos a actividades como estas, para que conozcan a jóvenes señoritas cristianos que amen al Señor, porque un día se tienen que casar. Y yo sé que muchas iglesias son pequeñas y la excusa que dan algunos jóvenes y señoritas, aún en mi iglesia lo hacen, es que aquí en la iglesia no hay. Ahora, sí es cierto que algunas muchachas también dicen: pastor, es que los que hay están re feos. Bueno, ahí sí tienes razón. Pero preferible un feo que sea cristiano, que teme a Dios, que quiere vivir para el Señor, que te cases con un guapo y un hijo del diablo. Te vas a echar de suegro a Satanás. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué lo hizo Josafat? Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia, versículo número 2. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra.
Acab sabía que la bendición de Dios estaba sobre Josafat. Por eso cuando se entera de que va a venir a visitarlo, dice: vamos a preparar una tremenda fiesta, una gran comida para atender a nuestros invitados. Y lo hizo. Pero es que él ya tenía el plan. Yo tengo guerra ahí con el ejército sirio. Entonces me conviene tener a este hombre de aliado, porque yo veo cómo Dios le prospera. Yo veo cómo Dios le da la victoria en cualquier batalla que él enfrenta. Acab era un mañoso, como tantos cristianos mañosos que hay en las iglesias, ¿verdad? Se juntan nada más con los hermanos cuando tienen una necesidad. Buscan al hermanito para sacar un beneficio material. Eso era lo que quería Acab. Por eso dice la palabra de Dios que hizo esa gran comida y convenció. Dice la Biblia ahí, utiliza la palabra persuadió, lo cual quiere decir que al principio Josafat se resistió, pero le habló tan bonito a Acab que dijo: está bien, mi pueblo es como tu pueblo, yo soy como tú. ¿Y cómo un cristiano puede hablar así con una gente que está en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios? Somos iguales. No, no somos iguales, somos diferentes. Nosotros somos hijos de Dios, ellos son hijos del diablo. Josafat se comprometió. Pero en medio de ese compromiso todavía se vislumbra un poquito de luz en la mente de Josafat, porque mire lo que dice, versículo número 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Vamos a ir a una guerra. ¿Por qué no le preguntas a Dios si Dios está de acuerdo acá? Pregúntale, por favor. Y mire lo que sigue diciendo, versículo número 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. ¿Sabe qué tipo de profetas eran estos? En México utilizamos la palabra paleros. ¿Sí se entiende esa palabra aquí? No. Estos profetas eran falsos profetas, obviamente. Eran asalariados. Acab les pagaba. Estaban comprometidos con Acab. Entonces, ¿qué le iban a decir al rey cuando le preguntan: ¿vamos a la guerra? Por supuesto que esos falsos profetas le dijeron: sí, rey, hasta porras le echaron. Sí, rey, tú vas a ganar, tú vas a tener la victoria. Eran asalariados, eran falsos profetas. Dele gracias a Dios, hermano, miembro de una iglesia bautista fundamental, que su pastor no es un asalariado. No es un asalariado, por eso le predica la palabra de Dios tal y como Dios quiere. Un siervo de Dios es siervo de Dios, no es siervo de un hombre, no es siervo de una organización. Y ese es el problema aquí con estos falsos profetas. ¿Qué iban a decirle a Acab si comían de la mesa de Acab, si se vestían del dinero de Acab? ¿Qué le iban a decir a Acab? No, rey, no vayas a la guerra. Claro que le iban a decir: ve, está bien, haz lo que tú quieres. Ese es el problema con los pseudo siervos de Dios que usted escucha en el internet. Usted ni los conoce, usted no sabe quiénes son ellos. Yo decía ayer: ¿usted conoce a este hombre? ¿Lo conoce? ¿Usted sabe quién es? No, pastor, pero es que él conoce mucho. Sí, en los tiempos de Cristo había escribas y fariseos
intérpretes de la ley, conocían mucho la Biblia, pero eran hipócritas, eran mentirosos, eran falsos profetas, y el Señor se encargó de quitarles la máscara y de descubrirlos. Y es exactamente lo que usted tiene que entender. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Cristo. No todo. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Nunca te conocí, les dirá el Señor. Yo no entiendo cómo es que para algunos miembros de iglesia tiene más valor la palabra de un hombre, de una persona que ni conocen, que la palabra de su pastor. Mi palabra no debería de tener más autoridad en la vida de usted que la palabra de su pastor, porque usted no me conoce a mí. Usted no sabe quién soy yo. Ay, usted es el pastor. Yo estoy aquí por la invitación de él, pero usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe cómo vivo, qué hago. Ay, pastor, ya me está sembrando la duda. Sí, eso es lo que quiero. Apoye a su pastor. Crea a su pastor. Siga a su pastor. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ay, es que el pastor aquí es un dictador. No, no es un dictador, es un siervo de Dios. Mientras su pastor le esté predicando la palabra de Dios, dele gracias a Dios. Y si es un verdadero siervo de Dios, le va a decir lo que no le gusta oír, lo que no quiere oír. Ahorita lo vamos a ver aquí en esta historia. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 6. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Se dio cuenta Josafat de que esos falsos profetas eran mentirosos, eran cómplices de la vida desordenada de Acab. Por eso pregunta: ¿hay aquí un verdadero siervo de Dios? Ya me di cuenta de que esos son impostores, falsos profetas, mentirosos. Hay un verdadero siervo de Dios aquí. ¿Y qué dice Acab? Acab dice lo que algunos hermanitos dicen en las iglesias. Mira el versículo número 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo, ¿qué? Le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. ¿Qué dijo Acab? Sí, hay uno, pero me cae mal, me molesta, nunca me dice lo que yo quiero oír. Porque ese es un siervo de Dios. Un siervo de Dios le va a predicar la palabra de Dios, aunque le lastime, aunque le hiera. Si le va a predicar la palabra de Dios, le va a hablar con la verdad. Mire, qué necios somos, qué contradictorios somos los cristianos. Vamos a un doctor y pagamos miles de pesos ahí porque nos diga la verdad. Venimos a la iglesia y queremos escuchar mentiras. Y nos enojamos cuando el pastor nos predica la verdad. ¿Verdad? Ya no voy a ir a la iglesia. Ay, ese pastor que se cree que me va a dar órdenes. ¿Por qué no habla así del doctor? ¿Usted quiere que el doctor le hable con la verdad o no? Y entre más le cobra, ay, es que es más bueno ese doctor, es muy acertado. ¿Por qué no piensa así del pastor? Así es como debe de pensar. Si el pastor le ama, le va a predicar la palabra de Dios, aunque le duela. ¿Qué pastor quiere perder miembros en su iglesia? Yo no quiero. Pero si yo veo que hay un pecado que está destruyendo hogares, personas, que está haciendo estorbo, claro que voy a predicar de ese pecado, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste.
Se lo voy a decir porque eso es lo que dice Dios. Y eso es exactamente lo que hacía Micaías. Cada vez que le predicaba la palabra de Dios a Acab, le decía lo que Dios le había ordenado que dijera. Pero eso no le gustaba a Acab, porque él quería seguir en su vida de desorden, su vida de pecado. La única razón de por qué consultaron aquí a Micaías es porque Josafat lo pidió. Y mire lo que dice la Biblia, versículo número 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Los falsos profetas, esos que eran títeres en las manos de Acab. No, rey, ve a la batalla, ve a la guerra, vas a tener éxito. Viene Micaías. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 11. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová los entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Mire lo que le están diciendo a Micaías. Todo mundo le dice al rey que vaya a esa batalla. Van a tener éxito. Así es que por favor, ten la decencia de decir lo mismo. Cualquier siervo de Dios que se deja manipular no es siervo de Dios. No es siervo de Dios. Si vamos a servir a Dios, a Él tenemos que hacerle caso. Y hermano, entiéndalo, es por el bien de usted. Usted quiere saber lo que Dios dice. No quiere saber lo que usted quiere hacer, porque ya lo está haciendo. Y ese era el problema con Acab. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Versículo número 13. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Vive Jehová, dice Micaías. Yo no le hago caso a ningún hombre, yo le hago caso a mi Dios. Yo trabajo para Él, yo soy siervo de Él. Y voy a anunciar la palabra de Dios como Dios quiere que la anuncie. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero tener la bendición de Dios. Este es un siervo de Dios. Este es un siervo de Dios. Micaías, hijo de Imla. Y luego mire lo que sigue diciendo, versículo número 14. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Pero mire, aún ese inconverso, ese pagano, ese rebelde llamado Acab, se dio cuenta de que Micaías no le estaba hablando con la verdad. Porque dice el versículo número 15, el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? No me mientas, Micaías, dime la verdad. ¿Qué te ha dicho Dios? Y dice Micaías: ¿quieres saber la verdad? Ahí te va, prepárate. Versículo 16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Versículo número 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetiza bien sino mal?
Versículo número 18. Entonces él dijo: oíd pues palabras de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y efectivamente salió en la boca de sus profetas y decían: sube, sube a la guerra, vas a ganar, Dios te va a dar la victoria. Pero ¿qué le dijo Micaías? No, Dios dice: regresa en paz a tu casa, vete a tu casa. Josafat quiere saber qué es lo que dice Jehová. Jehová dice: no vayas a esa guerra, no vayas a esa pelea, vas a perder. No vayas. La pregunta es: ¿lo hizo Josafat? A Acab no le importaba, pero Josafat, él fue el que preguntó: ¿hay algún siervo de Dios aquí al que le podamos preguntar? Y vino el siervo de Dios y escuchó la palabra de Dios a través del siervo de Dios. ¿Qué hizo Josafat? Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo número 24. Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y mire lo que dice Micaías, versículo número 27. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos, escuchen atentamente lo que yo he dicho. Si no se cumple mi palabra, yo no he hablado por palabra de Jehová, yo no he hablado en nombre de Dios. Ténganme por un mentiroso si tú regresas en paz. Y así dice la Biblia. Si la palabra de un profeta no se cumple, es un falso profeta, mátalo. Así dice la Biblia. Se levanta en nombre de Dios y todo lo que dice es lo que él quiere decir, no lo que Dios dice. Por eso la palabra de Dios insistentemente nos dice: el punto de referencia para nosotros es este libro. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? No qué dice un hombre. Por ahí dice el dicho que cada cabeza es un mundo. Y sí es cierto, cada persona tiene su opinión, pero aquí no importa la opinión de nadie. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Josafat escuchó lo que él necesitaba escuchar, pero la inconsistencia de Josafat es que él no hizo la palabra de Dios. ¿Para qué entonces quiere saber la voluntad de Dios si no la va a hacer? Y ese es el problema con un montón de cristianos. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vaya a la Biblia y la va a encontrar fácilmente. Pero ¿sabe por qué Dios no le dice lo que usted debe de hacer? Porque Dios ya sabe que usted no quiere hacerlo. Mire lo que hizo Josafat. Seguimos leyendo aquí, versículo número 28. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Mire, si este hombre no creía en la palabra de Micaías, ¿para qué se disfraza? Él sabía que Micaías tenía razón. Y por eso dijo: rey Josafat, tú vístete tus ropas reales para que maten a Josafat y no a mí. ¿Se da cuenta?
¿Qué malvado corazón tenía este hombre? Perverso corazón. Tú vístete con tus ropas reales. Y dice la Biblia más adelantito, ahorita lo vamos a leer, que efectivamente cuando vino el ejército sirio a pelear contra ellos, dijeron: ahí está el rey, vamos a matarlo. Acab se disfrazó. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 30. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mire lo que hace Josafat. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Allí en ese momento Josafat reconoció: qué necio he sido, qué tonto he sido. Dios me ha dicho cuál es su voluntad, y yo de terco, de rebelde, de orgulloso, no he hecho caso a la palabra de Dios. Señor, perdóname, perdóname. Y dice que la intervención milagrosa de Dios le salvó la vida. Si no hubiera sido por eso, Josafat habría muerto, y él merecía la muerte. Pero Dios tuvo misericordia de Josafat. Sí, tuvo misericordia de Josafat. Pero yo pregunto, ¿qué de las familias de los soldados de Josafat que murieron? ¿Cuántos murieron? Todo por la actitud rebelde, desobediente de Josafat. ¿Cuántos hijos huérfanos? ¿Cuántas esposas viudas? ¿Cuántas madres perdieron a sus hijos? Porque dice la Biblia que el ejército de Israel y el ejército de Judá fueron derrotados. ¿Se da cuenta, hermano, de que hacer la voluntad de Dios no es un juego? Es cuestión de vida o muerte. Y esta historia nos ilustra perfectamente bien eso. Ay, es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Sí, si usted tiene la actitud correcta para hacer la voluntad de Dios, Dios se la va a revelar. La palabra de Dios claramente nos muestra cuál es su voluntad. La voluntad de Dios no está escondida allí en algún hueco profundo, en un hoyo, en un océano. No está tan lejos que nosotros no sepamos. Aquí está, bien clara, bien sencilla de entender. Allí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos explica el apóstol Pablo cómo podemos conocer la voluntad de Dios si en verdad queremos hacerla. Josafat quería saber la voluntad de Dios. Dios se la reveló. ¿Para qué? Para hacer su propia voluntad. Y así somos. Yo le pregunto, hermano, ¿está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿O está viviendo en la misma inconsistencia de Josafat? ¿Para qué quería saber la voluntad de Dios si de todas maneras hizo su propia voluntad? Repito, él salvó la vida, pero los soldados de su ejército que murieron. Usted ya es salvo, pero ¿qué de las generaciones que vienen después de usted? Usted va a tener hijos, o ya los tiene, nietos, bisnietos. ¿Qué de ellos? Ay, pues yo ya no voy a esa iglesia. En esa iglesia lo quieren controlar a uno. No, le están haciendo un favor al predicarle la palabra de Dios. No cometa el mismo error que cometió Josafat. Dígale al Señor: Señor, perdóname, ya sé cuál es tu voluntad y no la estoy haciendo. Perdóname. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que esto de hacer tu voluntad no es un juego.
debe de ser una necesidad de nuestra vida. Trabaja en cada corazón. Bendice esta invitación. Si Dios le ha hablado, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar y viene aquí al frente y le dice al Señor: Señor, perdóname, perdóname. Tú me has mostrado cuál es tu voluntad y yo no la estoy haciendo. Perdóname. No quiero cometer esa misma inconsistencia que Josafat cometió. Perdóname, Señor. Venga, hable con Él y dígale a Él: perdóname. Eso fue lo que hizo Josafat. Mire, en medio de la batalla, ahí estaban ya los soldados del ejército sirio, listos para matarlo. Eso era lo que merecía. Pero él se arrepintió. Él confesó su pecado. Él clamó al Señor: Señor, perdóname, perdóname. Te he desobedecido. Quiero obedecerte, Señor. Y Dios tuvo misericordia de él. Y créamelo, Dios va a tener misericordia de usted. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Está usted obedeciendo a Dios? ¿Es usted obediente a la voluntad de Él? ¿Qué le ha pedido Dios que haga que no está haciendo? ¿Ganar almas? ¿Bautizarse? ¿Asistir fielmente a la iglesia? ¿Diezmar? ¿Perdonar al que le ofende? Hay tantas cosas. Hijos, obedeced a vuestros padres, así dice la Biblia. ¿Estás obedeciendo a tu papá, a tu mamá? Ay, mi papá no es un buen cristiano. Eso no te justifica. Eso no te da derecho a ser rebelde a la voluntad de Dios. El hecho de que Acab no obedeciera al Señor no le daba derecho a Josafat desobedecer a Dios. Pídale perdón al Señor. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta tarde porque te hemos fallado. Cuántas cosas que tú nos ordenas no estamos haciendo. Y lo sabemos perfectamente bien, porque tú nos lo has dicho una y otra vez. Señor, ayúdanos a tener una actitud humilde, una actitud de obediencia. Gracias por tu palabra. Gracias por la decisión de mis hermanos. Sigue bendiciendo el resto de las actividades de estas conferencias. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.